A ver, el número de ganancias del que se está hablando, Rubén, el piso, a ver, vamos a ponerlo en pantalla si les parece bien, porque va a cambiar un montón, la gente está preocupada por esto. El mínimo no imponible, Rubén, 976.000 pasa a ser, ¿de eso se está hablando? Bueno, es el número que está dando vuelta dentro del borrador que se conoció de este proyecto de ley. Con el nuevo cálculo, estamos hablando de, según los números que se conocen hasta ahora, mínimo no imponible 976 bruto. Siempre se calcula en bruto, sobre eso vas calculando el resto de los adicionales o de los descuentos. Si esto fuera así, ¿cuánta gente va a volver a pagar ganancias? Y se calcula que 1.600.000, 1.500.000 personas. Es un montón. Sí, son los mismos que lo estaban pagando antes, en realidad eran más, porque acordate que acá hay que hacer brevemente, pero un poco de historia. Sí. Cuando el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias tiene una ley que lo actualiza automáticamente, que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando la inflación empezó a acelerarse, por decreto lo iban subiendo más rápido porque si no, cada vez más cantidad de gente pagaba ganancias. Sí. La última vez que se subió antes de la campaña, el mínimo estaba en 770.000 pesos. En medio de la campaña, Massa firma un decreto y lo lleva a 1.700.000 pesos. Y después de eso se vota una ley donde directamente se elimina el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Ahora es bajo en relación a la inflación este número. Casi claro, habría que ajustarlo, es lo que ¿no? te estaba diciendo. Si vos volvés para atrás, el último número normal que tuvimos fue 770.000. Sí. 976. Vos decís normal por habitual, no estamos calificándolo, digamos, lo otro fue campaña, eso es lo que estoy diciendo. Lo otro fue campaña. La otra fue el decreto de suba y la ley en medio de la campaña. Este 976, como vos muy bien decís, es bajo. Es muy si bajo. tomás en cuenta la inflación, porque de ese 770 y pico, que fue el último registro, los salarios deben estar 60-70% arriba en este momento, por paritarias, por ajuste, por lo que haya sido acuerdos que subieron. Hay varias cuestiones que tenemos que analizar hoy. Si fuera posible hoy con Laura Serra, que está trabajando en esto sobre por qué esto tiene que ir a diputados, esto tiene que discutirse en el Congreso, y los gobernadores, Gabriel, no quieren quedar como los antipáticos de la cosa porque a ellos le sacaron una parte, ¿no? Con ganancia le sacaron, al sacar este impuesto le sacaron una de las partes de la coparticipación de este impuesto. Pero están quedando como los antipáticos cuando la gente, más allá de que esto sea campaña, Rubén, a la gente le resultó un alivio importante a los que dejaron de pagar este impuesto. Esto es así. Esto es así, hubo un porcentaje, siempre lo mencionamos acá, es un porcentaje menor si querés del universo de trabajadores y trabajadores en blanco, mucho menor si lo tomás a todo el universo de trabajadores. El 10% eran como 700.000 trabajadores que se verían, si se da vuelta a esto, claramente afectados porque volverían a pagar ganancias con un problema. Ella tenía eso, que era los que ya llegaban al piso pagaban la misma alícuota que los que quizás ganaban 2 o 3 veces más, y ahí había una inequidad obviamente a corregir y que se debería poder corregir ahora si vuelven para atrás. Lo que buscó Caputo con lo de ayer, creo que es, al decirlo de los gobernadores, es traerlos. Es decir, el costo político de volver para atrás esto no lo va a tomar el gobierno solo, lo va a tomar el gobierno con los gobernadores. ¿Nos vienen a reclamar plata? ¿Nos vienen a decir que por lo de ganancias perdieron plata? Bueno, lo volvemos para atrás. A ver, hay varios temas que están unidos a esto. En primer lugar, esto que dijo Caputo, que lo dijo ayer, lo dijo aquí en La Nación Más. Vamos a verlo cuando lo anunció, lo del impuesto a las ganancias. Ejemplo, ¿por qué dar marcha atrás a la reforma de ganancias que benefició a sectores de clase media que verdaderamente sintieron un alivio frente al desastre que venían sufriendo? Bueno, es todo un tema de equilibrio general, ¿no? O sea, mi objetivo, Pablo, por lo que me juzguen, es que si el año que viene a esta hora hacemos la misma entrevista, vos puedas decirme que hoy, digamos, que dentro de un año podés consumir más cosas. Estamos en una especie de ilusión monetaria y en lo que nosotros llamamos una carrera nominal, donde la tasa le quiere ganar al dólar y el dólar le quiere ganar a la inflación y la inflación a la tasa. ¿Y por qué digo que es una ilusión? Porque le hacen creer a la gente que la compensan, que le pagan más, pero la gente no es tonta y se da cuenta que aunque ganen más pesos, cada vez compran menos. Lo que yo tengo que lograr no es que vos ganes más pesos, es que puedas comprar más bienes. Y a eso es lo que me voy a abocar. Para lograr eso, ¿sí?, es que tomamos estas medidas, justamente.
Que es antipatiquísima para muchísima gente. Vamos otra vez a poner el número del que se está hablando. Se está hablando, son rumores, no es lo que nosotros hemos recabado en relación la decisión gobierno. política de la medida ya se tomó y la anunció el propio Sí, pero Javier tiene que ir Milei. al Congreso, por lo tanto la decisión no está cerrada. Claro, lo que no sabíamos era el tema específicamente, cuál es el número y cómo viene la negociación. Hay diferentes datos con relación a esto. Hay algunos que dicen que los gobernadores peronistas finalmente van a terminar poniendo el número porque están... ¿Qué significa poner el número? Significa ajustarlo a lo que ellos también consideren que debe ser, ¿no? Para que no sea tan antipático. Poner el número en el recinto. Es decir, vos decís el número de claro, diputados. A ver, los mismos, para este número que propone el gobierno, sí, los gobernadores no tienen una muñeca para negociar para dar marcha atrás con la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Así como lo propone el gobierno. Los mismos que votaron a favor durante la campaña son los que en muchos casos, no sé si todos, cuando yo digo poner el número significa le van a ordenar a sus diputados que se sienten y que lo voten. Ahí está, que quede claro, porque para mí poner el número es el número del mínimo no imponible. Sí, no, el número, a ver, este monto, si es así, para mí está un poco bajo con relación a lo que era, insisto, la última vez en que se fijó con normalidad fuera de campaña. Este número tiene que ver con la recaudación, este número tiene que ver con el impacto que vos, lo que dejás de recaudar, hasta dónde pueden ponerlo. Y ahí sí los gobernadores están protestando. A ver, ¿qué mucho. opinión, más que opinión, qué información tenés, Gaby, de esto que está pasando y de que los gobernadores no quieren ser los antipáticos de la cosa, pero a la vez necesitan la plata? Que está en la mesa de negociación, claramente va a ser parte probablemente del paquete que se envíe en los próximos días al Congreso, y como prenda de negociación con los gobernadores, acordate cómo viene esto. En la previa que asuma Milei, los gobernadores sacan una carta pidiendo más fondo, diciendo que la quita del impuesto a las ganancias les afectó la coparticipación. Entonces, en lugar de pedir que vuelva eso para atrás, lo que decían es coparticipen en el impuesto al cheque. Coparticipar en el impuesto al cheque significaría hacer y darle estabilidad a un impuesto que gran parte de esos gobernadores reconocen que es malo. Entonces... Sí. Y Milei también va en ese mismo sentido. Entonces, lo que le están contestando... Existe el impuesto al cheque, pero... lo que te está diciendo Gabriel es esto. El impuesto al cheque es de emergencia. Sí. Pero existe. Pero todavía es de emergencia. El día que vos lo metas adentro de la coparticipación no se va nunca más, porque pasa a ser un impuesto permanente, pasa a distribuirse con los gobernadores, y olvídate que cualquier reforma tributaria en el futuro... A ver, un momento todos. todos. ¿El impuesto al cheque desde qué año está vigente? ¿93? 93. No, 2001, la ley de emergencia de Caballo. En cualquier caso no importa, chicos, no importa. Más de 20 años. Si es más de 20 años, está. Y lo que piden los gobernadores... Sí, pero sigue siendo de emergencia. ¿Por qué no puede ser posible? Es de emergencia, pero está. Porque en la lógica de reforma tributaria que muchos en la política argentina dicen hay que reformar el sistema tributario argentino, el impuesto al cheque es uno de los que primero dicen es un impuesto a borrarlo, a eliminarlo de la faz de la tierra. Pero no lo hacen. Lo que más complica es, por ejemplo, la bancarización, la transparencia, que... No lo hacen todavía, pero si vos lo tenés en la meta, es decir, vamos a una reforma tributaria, si vos lo que tocas es el impuesto al cheque para que quede fijo, vas en el camino, estás caminando para el otro lado en lugar de ir hacia solamente la reforma tributaria. Les recuerdo que está hace más de 20 años, 22 para ser exacto, por lo tanto lo que piden los gobernadores también es posible, porque la idea, me imagino, que es tratar de perjudicar la menor cantidad de personas, ¿no? Con las medidas. Y la plata de algún lado tiene que salir, lo sabemos, pero ¿cómo hacer para que la menor cantidad de personas salgan perjudicadas? Decime, Nacho. Y fue transitorio también el impuesto al cheque, ¿te acordás? No lo es ahora. De la misma manera que Adornis dijo hace unos días que la restitución del impuesto a las ganancias también iba a ser transitoria y después iba a bajar. Siempre le damos la política. Siempre son transitorios. Con nuevos impuestos que son transitorios. Ahí tenemos este problema que lo decimos siempre con Rubén, Nacho, que es que los impuestos todos se venden como transitorios y nos quedan para siempre. Sí. Nos quedan para siempre. Ahí está este problema y por eso fue además, simbólicamente, más allá de la campaña, fue un alivio también para la gente que le sacaran algún impuesto. Esto no estaba pasando, hace mucho tiempo que no pasaba en la Argentina. Me interesa la palabra de Eugenia Milchestein como politóloga porque a ver qué le va a pasar a la gente con esto, que lo aprovechó, como dice Rubén, fue en campaña y ahora se lo dan vuelta. Bueno, es interesante que en
diciembre se hizo una encuesta del Grupo de Opinión Pública del Grupo 3.0 y le preguntaron a la gente si está de acuerdo con el ajuste. Y el 63% dice que está de acuerdo con el ajuste. Pero el 65% dice que no debería recaer sobre ellos. O sea que estoy de acuerdo con el ajuste, pero el ajuste es para el otro, no para mí. Por lo tanto... Por lo tanto, lo más probable es que cuando vean impactado en su salario ganancias, digan, bueno, no es lo que me prometió Milei, que prometió que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto. Y ahora me están cobrando un impuesto a mí, que no soy la casta. Es mucha plata, ¿no? Es mucha plata para los que ganan bien, la que van a tener que volver a pagar. Sí, es parte de todo el esfuerzo fiscal que anunciaron, que era 3 puntos del PBI, de la reducción del gasto. Buena parte de los ingresos previstos tenían que ver con esto, la reversión del impuesto a las ganancias, que era 0,6 del PBI. Sí. Era el impacto que había tenido en su momento la decisión de Massa. El tema es que todo esto termina siendo como una doble Nelson para la gente, porque la gente está sintiendo en este momento la licuación de los ingresos y una suba de impuestos al mismo tiempo, que hace que obviamente el efecto sobre los ingresos sea mayor. Para mí hay algo va a impactar. Sí, no, y muy mucho. interesante acá, que es muy... En esta semana se vio muchos bancos de afuera recomendando bonos argentinos, ¿no? Hay mucho optimismo, muchas ganas de creer en Argentina. Y se vio, se redujo muy fuerte la brecha, subieron los bonos, se sostuvieron. El mercado está contestando bien, digamos. Sí, pero en todas las recomendaciones hay como un condicional, si la gente tolera esto, ¿no? Básicamente diciéndolo en otras palabras. Si la gente tolera esto, entonces las medidas están en una dirección correcta y son es un poco lo que dice Eugenia, ¿no? Sí, O sí, sea... exactamente. Si se da eso, entonces la Argentina va hacia un modelo más consistente. Pero el problema es que hay un test acá de unos 10 días. O sea, está a prueba todo el plan fiscal, que es de shock, que se anunció, y todo el plan monetario y cambiario, que es muy importante, al que se le dio muy poca importancia. ¿Por qué decís 10 días? Que son los próximos 10 días los importantes. Son las fechas más complicadas, no es la de fin de año. Sí. Y es un plan que si funciona, que puede funcionar mal si, por ejemplo, hay una mayor presión sobre el dólar, ¿no? Si la inflación, viste que hay una idea de ir ajustando, un overshooting en el tipo de cambio, una corrección muy, muy grande, y después una decisión de ir corriéndolo de a 2% mensual. Sí. Si la inflación es del 20% mensual o más, entonces esa ventaja cambiaria que se queda quiso buscar va a quedar completamente evaporada. Sí. Va a llegar un momento, o puede llegar un momento, hay que ver cuándo, en el que ya el Banco Central tenga que defender ese tipo de cambio. ¿Cómo lo va a defender? No se dice, no hay plan monetario, así que no se sabe, no hay reservas tampoco. Entonces, ¿qué haría el Banco Central frente a eso? Bueno, por ahí tiene que subir la tasa de interés o volver a endurecer el cepo, ¿no? O sea, ¿seguís hablando de los próximos 10 días? Claro, Siempre estamos es que hablando depende, de los 10 días que vienen, Es que nadie sabe cuál va a ser el impacto inflacionario. O sea, es por las cosas que se están viendo, va a ser muy superior a lo que se había previsto. Y ¿no? como dijo Eugenia, no se puede prever si uno quiere el ajuste, pero no quiere que le agarre a uno, porque no cree que tenga que hacer el sacrificio que le corresponda, no tampoco podemos saber qué le puede pasar a la gente con esto cuando a cada uno, Eugenia, le llegue, ¿no? Sí, no solo con ganancias, porque eso, como dijo Rubén, no lo pagan la gran mayoría de los trabajadores, sino con los aumentos al transporte, al gas, a la luz. Entonces, las personas ahora están empezando a percibir aumentos en el supermercado, la carne, etcétera, lo que compren. En un mes van a empezar a percibir aumentos en llegar y volver del trabajo, en la luz, el gas, y entonces no solo les van a cobrar más impuestos, sino que su sueldo va a valer menos. Es que falta tanto por hacer, por corregir. Faltan un montón de cosas, ¿no? Igual, y lo que tenés ahora, por ejemplo, no sé, Quiero compartir otro número, perdónenme. Quiero compartir otro número que no quiero dejar de poner en el aire, que es el de autónomos. Porque nosotros les mostramos lo que pasaría con el impuesto a las ganancias, pero tenemos otro número que Rubén va a explicar lo que va a pasar, y que es el de autónomos. Autónomos, 435.097 pesos mensuales. Es lo que dice el número. Bueno, ahí en este caso, autónomos es el sector más complicado siempre porque es el que ha sido más abandonado a la hora de tomar los mínimos de ganancias. Había una suba que habían hecho a 160.000 pesos. Este ajuste ahora, si lo suben este monto, a algunos los va a beneficiar y a otros... Se subiría a ver si me pueden poner en algún lado el número. 435.097 pesos mensuales. Yo lo veo acá en una placa, pero si no, se los cuento. 435.097
97 mensuales. O sea, 435-097. Ahí lo que tendrías es un número un poco más equilibrado que el que tenés hoy con autónomos, a diferencia. Porque hoy el mínimo de autónomos está lejísimo, está en 160.000 y 180.000 pesos, con lo que esto estarías mejorando. Pero hay algo que quiero decir con relación al impuesto a las ganancias. En ganancias hay otro problema, además de pagar o no pagar, y es cuánto vas a pagar. Si van a hacer una ley de ganancias de nuevo para volver a aplicar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, sería un momento ideal para que cambiaran la escala de cuánto se pagan el impuesto, que es algo que no hizo ni Néstor, ni Cristina, ni Macri, ni Duhalde, ni nadie. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el verdadero secreto. ¿Cuál es el problema que tiene la escala de ganancias? Que la tocaron un poco, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Que pasás a pagar el máximo muy rápido. Entonces, también hay un problema de solidaridad en cuánto se paga. O sea, hay que actualizarlo. A ver, en 900, hoy, suponete, la última vez que tenías en 770.000 pesos se pagaba el 35%, pero se pagaba el 35%, claro. La tasa máxima, que para que la gente entienda, es la misma tasa que paga una multinacional por las ganancias que liquida. Es una locura. Por eso digo, esta medida es muy antipática para la gente, más allá de cómo la haya decidido Massa, más allá de lo que afecta al Producto Bruto, más allá de eso es muy antipática para la gente porque finalmente logró tener un impuesto y no sabemos cómo puede impactar. Las empresas lo pagan después de haber ya descontado los gastos. Además, las empresas nunca pagan eso porque pueden descontar. Les quiero contar, tenemos un montón de novedades económicas para contarles, pero además...